Le solicitamos a los señores representantes de los partidos, a los consejeros, que tomen su lugar, por favor. Bienvenidos a todos. Consejeras y consejeros electorales, representantes de los partidos políticos, con fundamento en lo que dispone el artículo 111, fracción tercera, del Código número 577 electoral para el Estado de Veracruz, artículo 9, numeral 1, incisos B y C, damos inicio a esta sesión especial del cómputo de la circunscripción plurinominal, declaración de validez de la elección y asignación de diputados electos según el principio de representación proporcional en el proceso electoral 2015-2016. Que en cumplimiento al acuerdo OPLEP-CG 233-2016, aprobado el 18 de octubre de 2016, nos hemos reunido en este recinto. Concurre a la misma el ciudadano Hugo Enrique Castro Bernabe en su carácter de secretario ejecutivo del organismo público local electoral del Estado de Veracruz, fungiendo como secretario del Consejo General. Señor secretario, pase lista de asistencia y verifique si hay quórum para sesionar. Señor presidente, buenas tardes a todos. Sesión especial, 19 de octubre de 2016. Consejeros electorales: Eva Barrientos Cepeda. Gracias. Tania Celina Vázquez Muñoz. Gracias. Juan Manuel Vázquez Barajas. Presente. Julia Hernández García. Presente. Gracias. Jorge Alberto Hernández Hernández. Presente. Iván Tenorio Hernández. Presente. Gracias. Presidente José Alejandro Bonilla Bonilla. Presente. Representantes de los partidos políticos: Partido Acción Nacional, Lauro Hugo López Umaya. Presente. Gracias. Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Sánchez Báez. Presente. Gracias. Partido de la Revolución Democrática, Freddy Marcos Guarro. Presente. Gracias. Partido del Trabajo, Ramón Díaz Ávila, ausente. Luis Vicente Aguilar Castillo, ausente. Partido Verde Ecologista de México, José Ramón Villaseñor Dodero. Presente. Gracias. Movimiento Ciudadano, Froilán Ramírez Lara. Presente. Muchas gracias. Partido Nueva Alianza, Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño. Presente. Gracias. Alternativa Veracruzana, Partido Político Estatal, Alfredo Arroyo López, ausente. Arturo David Ballesteros Méndez, ausente. Partido Cardenista, José Arturo Vargas Fernández, ausente. Verónica Elsa Vázquez Prieto, ausente. Partido Morena, Rafael Carvajal Rosado. Presente. Gracias. Partido Encuentro Social, Daniel de Jesús Rivera Reglín. Representante de Candidato Independiente, Juan Monotorio, Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo. Presente. Representante del Partido del Trabajo se encuentra presente. Se encuentra presente el representante del Partido del Trabajo. Hay una asistencia de 17 integrantes del Consejo General, por lo que hay quórum para la sesión. Integrantes de este órgano colegiado, se declara instalada esta sesión especial convocada para esta hora y fecha, conforme a lo dispuesto por los artículos 13, numeral 1, inciso F y 20, numerales 1 y 2 del reglamento de sesiones del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. Continúe con la sesión, señor secretario. Señor presidente, el primer punto se refiere a la lectura y aprobación en su caso del proyecto de orden del día, el cual ha sido turnado a los integrantes de este consejo, que con su autorización me voy a permitir dar lectura. Proyecto de orden del día, lectura y aprobación en su caso del proyecto de orden del día. Segundo, proyecto de acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se efectúa el cómputo de la circunscripción plurinominal, la declaración de validez de la elección y la asignación de diputados electos según el principio de representación proporcional en el proceso electoral 2015-2016. Señor presidente, sin nada más para aclarar, es la constancia de la presencia del representante del Partido del Trabajo, Nicolás Lorenzo Hernández. Una disculpa. Muchas gracias. Es el proyecto de orden del día, señor presidente. Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes del Consejo General, está a su consideración el proyecto de orden del día. Señor secretario, consulta en votación su aprobación. Consulto a las consejeras y consejeros electorales y se aprueba el proyecto de orden del día. Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano.
Se aprueba por unanimidad, señor presidente, el proyecto de orden del día de la presente sesión. Si me permite, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 12, numeral 1, inciso G, y 24, numeral 3 del reglamento de sesiones del Consejo General, solicito su autorización para que se consulte la dispensa de la lectura de los documentos relativos al punto 2 del orden del día de la presente sesión, los cuales han sido previamente circulados. Integrantes del Consejo General, está a su consideración la solicitud de dispensa presentada por el señor secretario. Consulta en votación su aprobación, señor secretario. Junto a las consejeras y consejeros electorales, y se aprueba la dispensa de lectura de los documentos relativos al segundo punto del orden del día de la presente sesión que han sido previamente circulados. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Se aprueba por unanimidad, señor presidente, la dispensa de lectura de los documentos relativos al punto segundo del orden del día. Señor secretario, proceda con el siguiente punto, por favor. Señor presidente, el punto siguiente se refiere al proyecto de acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se efectúan el cómputo de la circunscripción plurinominal, la declaración de validez de la elección y la asignación de diputados electos según el principio de representación proporcional en el proceso electoral 2015-2016. Señoras y señores miembros de este órgano colegiado, para el punto que nos ocupa, a fin de dar claridad, se realizará el desahogo en 3 apartados, los cuales consisten en, número 1, efectuar el cómputo de la circunscripción plurinominal y la aplicación de la fórmula de proporcionalidad pura conforme a los artículos 248 y 249 del Código Electoral para el Estado de Veracruz. 2. Declarar la validez de la elección. Y 3. Efectuar la asignación de diputados electos por el principio de representación proporcional. Si no me inconveniente, solicito al señor secretario proceda al desahogo del primer apartado del procedimiento correspondiente al cómputo de la circunscripción plurinominal. Adelante, señor secretario. Mucho gusto, señor presidente. Este consiste en el cómputo de la circunscripción plurinominal y la aplicación de las fórmulas para la asignación de diputados conforme a los artículos 100, inciso octavo, 108, incisos 26 y 27, 172, numeral 1, inciso B, 248, 249, 250 y 251 del Código Electoral para el Estado de Veracruz, el cual con su autorización procedo a efectuar. Integrantes de este órgano colegiado, con fundamento en el artículo 246 del Código Electoral, se procede a realizar el cómputo de la circunscripción plurinominal, para lo cual, en términos del artículo 251, fracción primera del mismo ordenamiento, una vez realizadas las actas de cómputo distritales, tomado nota de los resultados consignados en ellas y considerando las modificaciones dictadas en las 12 sentencias emitidas por el Tribunal Electoral de Veracruz y una de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como la votación recibida por el conjunto de candidatos independientes, daré lectura a la votación total emitida en la circunscripción plurinominal en términos de la fracción segunda del artículo 251 del Código Electoral, distribuida de la siguiente manera: Partido Acción Nacional, 805.988. Partido Revolucionario Institucional, 690.901. Partido de la Revolución Democrática, 208.335. Partido Verde Ecologista de México, 168.237. Partido del Trabajo, 63.647. Movimiento Ciudadano, 61.212. Partido Nueva Alianza, 81.940. Alternativa Veracruzana, 72.588. Partido Cardenista, 39.739. Partido Morena, 676.964. Encuentro Social, 47.639. Candidatos independientes, 27.600. Candidatos no registrados, 4.229. Votos nulos, 117.670. Lo que hace un total de 3.066.689. Si me permiten, a fin de dar cumplimiento a la fracción tercera del citado artículo, constar en el acta circunstanciada de la presente sesión los resultados que acabo de dar lectura, mismos que quedarán asentados en la acta correspondiente de circunscripción plurinominal, elección de diputados por el principio de representación proporcional, que posteriormente circularé para su firma correspondiente a los miembros de la mesa. Acto seguido, procedo a aplicar la fórmula de proporcionalidad pura prevista en el artículo 248 del Código Electoral para la asignación de los diputados por el principio de representación proporcional, por lo que una vez determinado el porcentaje de la votación válida emitida y con fundamento a lo previsto en el artículo 251, fracción cuarta del Código Electoral, se declara que los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Verde Ecologista de México y Morena son los que tienen derecho a que se les asigne diputados por el principio de representación proporcional. Por tanto, los demás partidos políticos no participan en este procedimiento.
Para continuar con el desarrollo de este, se suman los resultados obtenidos por los partidos que tienen derecho a que les sean asignados diputados por este principio, teniendo una votación estatal emitida de 2.550.425 votos, mismos que se dividen entre las 20 curules a asignarse, obteniendo el cociente natural de 127.521.25. Posteriormente, en términos de lo previsto por el artículo 249 de la citada normatividad, la votación obtenida por los partidos políticos se divide entre el cociente natural a efecto de asignarle las curules que les corresponden, obteniendo de esta operación los siguientes resultados: 6 curules para el Partido de Acción Nacional, 5 para el Partido Revolucionario Institucional, 1 para el Partido de la Revolución Democrática, 1 para el Partido Verde Ecologista de México y 5 para el Partido Morena. Ahora bien, toda vez que están pendientes por distribuir 2 curules, es procedente la asignación mediante resto mayor, lo cual se realizará tomando en consideración los votos no utilizados por los partidos políticos para la distribución por cociente natural, obteniendo que los 2 partidos políticos a los que se les asigna por ese procedimiento estas 2 últimas curules son el Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática, porque a cada uno de ellos les corresponde por ese procedimiento una curul más. De la aplicación de la fórmula y derivado de las operaciones anteriores, el número de diputados por el principio de representación proporcional que le corresponde a cada partido político es el siguiente, señor presidente. Partidos políticos: Partido de Acción Nacional le corresponden 6 curules, Partido Revolucionario Institucional 6 curules, Partido de la Revolución Democrática 2, Partido Verde Ecologista de México 1 y Partido Morena 5. Asimismo, hago constar que ninguno de los partidos políticos que integrarán la 64ª legislatura del Congreso del Estado se encuentran sobre o subrepresentados, toda vez que su porcentaje en la integración del Congreso, que significa el número de curules que ostenta cada uno, no es superior ni inferior al porcentaje de su votación en 8 puntos porcentuales. Si me lo permite, por último, se procederá en estos momentos a la distribución de las actas para la firma del acta de circunscripción plurinominal de la elección de diputados por este principio, de la cual procedo a realizar una breve descripción. En estos momentos, el personal que nos auxilia en la mesa procederá a la distribución del acta. Procedo a hacer una breve descripción de la misma. En la parte superior se encuentra el logotipo del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. El encabezado dice: Estado de Veracruz, Ignacio de la Llave, Proceso Electoral Ordinario 2015-2016, acta de cómputo de circunscripción plurinominal, elección de diputados por el principio de representación proporcional. El Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, siendo las 13 horas del día 19 de octubre de 2016, en la calle Benito Juárez, número 71, zona centro, Jalapa, Enríquez, y con fundamento en los artículos 108, fracción 26, 246, 250, último párrafo, y 251 del Código Electoral número 577 para el Estado de Veracruz, Ignacio de la Llave, encontrándose reunidos sus miembros, llevaron a efecto el cómputo de la circunscripción plurinominal, haciendo constar los siguientes resultados de la votación total emitida. Para no repetir, son los resultados a que me referí en mi exposición. En la parte inferior aparecen los representantes de los partidos políticos y de candidato independiente acreditados ante este Consejo General, y en la parte inferior los integrantes de este Consejo, que corresponde a los consejeros electorales y a su servidor. Si no hubiera algún comentario, les pediría que en todo caso procedieran a la firma de la misma conforme al siguiente procedimiento. Hay 20 tantos en la mesa, o sea, cada uno tiene un tanto de ellos, el cual deberá ser firmado y circulado al integrante que se encuentra a su derecha, una vez asentada su firma, lo anterior con la finalidad de que todos los integrantes de este consejo firmen todas las actas. Si me permiten, procederemos al acto.
¿Cómo que sí van a estar agachados? Mi abuelito, Sí, sí, anda. abuelo. Sí, respeto. ¿De qué metro? ¿Ese es metro? Esa no me la sé,
Señor Presidente, integrantes del Consejo General, a constar que han sido firmados los tantos del acta de circunscripción plurinominal de la elección de diputados por el principio de representación proporcional, por lo que mi carácter de secretario de este Consejo dejo sentado en actas que entrego a todos los integrantes de este Consejo General presentes un tanto en original de la citada acta. Por lo que corresponde al apartado primero, señor Presidente, es cuanto. Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes de este órgano colegiado, en el desahogo del segundo apartado, y una vez que ha sido efectuado el cómputo de la circunscripción plurinominal, en uso de la voz, procederé a la declaración de validez de la elección.
En términos de lo dispuesto por los artículos 100, fracción 9 y 108, fracción 26 del Código número 577 electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y habiendo concluido las etapas previstas en los artículos 169 y 170 del mismo ordenamiento, se declara la validez de la elección, tomando en cuenta que este organismo público local electoral del Estado de Veracruz, como depositario y garante de la autoridad electoral administrativa, en apego a los principios rectores de la función electoral, atendió la organización, desarrollo y vigilancia del proceso electoral ordinario 2015-2016, a través, entre otras, de las siguientes actividades: la instalación del Consejo General para dar inicio formal al proceso electoral ordinario 2015-2016, la creación de las comisiones de trabajo necesarias para el desarrollo de las funciones, el registro de los ciudadanos interesados en ejercer su derecho como observadores electorales, la convocatoria, designación y toma de protesta de presidentes, consejeros electorales, secretarios y vocales de los consejos distritales, la celebración de convenios de coordinación y colaboración entre este organismo y diversos entes. En materia de candidatos independientes, el Consejo General aprobó los lineamientos generales para su registro, la convocatoria y los criterios generales para la presentación, resguardo y verificación del apoyo ciudadano, la aprobación de la propuesta del modelo de distribución de pautas para transmisión en radio y televisión para los periodos de precampaña, intercampaña y campaña, el tope de gastos para la etapa de apoyo ciudadano y el límite del financiamiento privado que podrían recibir los candidatos independientes, la determinación del tope máximo de gastos de precampaña y campaña, la celebración de los debates entre los contendientes a los cargos de elección popular de gobernador y de diputados, la emisión de los lineamientos y manuales para garantizar el cumplimiento del principio de paridad de género en el registro de candidatos, la aprobación del convenio de coalición total presentado por los partidos políticos nacionales Acción Nacional y de la Revolución Democrática bajo la denominación Unidos para Rescatar Veracruz, y el convenio de coalición presentado por los partidos políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza, Alternativa Veracruzana y Cardenista, bajo la denominación Para Mejorar Veracruz. La aprobación de la documentación y material electoral validado por el Instituto Nacional Electoral, los cuales fueron enviados a los consejos distritales en términos de ley. El registro de los candidatos a los cargos de elección de gobernador y de diputados presentados por los partidos, coaliciones y candidatos independientes. La implementación del programa de resultados electorales preliminares, el sistema de información de la jornada electoral y el conteo rápido. El desarrollo de los cómputos distritales, el cómputo estatal de la elección de gobernador, el cómputo de la circunscripción plurinominal y el trámite de los recursos de inconformidad, motivo de los mismos. En consecuencia de lo anterior, este Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz ha dado cumplimiento en tiempo y forma a las disposiciones constitucionales, a las leyes generales, a las contenidas en el Código número 577 electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a las reglas, lineamientos y criterios emitidos por el Instituto Nacional Electoral en ejercicio de sus atribuciones, así como los acuerdos tomados por el mismo órgano nacional y por este organismo público electoral. Por lo que, con base en las consideraciones anteriores y con fundamento en los artículos 108, fracción 26, 172, fracción 1, inciso B y C del Código Electoral del Estado, se declara la validez de la elección de diputados por el principio de representación proporcional. Señor secretario, le solicito que en el acuerdo que nos ocupa se incluya un considerando en el que se plasme la declaración de validez a la que acabo de dar lectura. Continuando con el tercer apartado del punto que nos ocupa, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 172, fracción primera, inciso C, del Código Electoral para el Estado de Veracruz, de acuerdo con las listas registradas por los partidos políticos, mismas que obran en los archivos de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos de este organismo electoral,
con base en los resultados del cómputo de la circunscripción plurinominal y la aplicación de la fórmula de proporcionalidad pura y procedimiento que establecen los artículos 248 y 249 del Código Local, me dispongo a realizar la asignación correspondiente a cada partido político en el orden de antigüedad de su registro. Partido Acción Nacional, fórmula número 1, Sergio Hernández Hernández, propietario; José Miguel del Ángel Castañeda, suplente. Fórmula número 2, Cintia Amaranta Lobato Calderón, propietaria; Sofía Adela Mariño Rodríguez, suplente. Fórmula número 3, Hipólito de Champs Espino Barros, propietario; Tito Delfín Cano, suplente. Fórmula número 4, Teresita Sucoloto Faito, propietaria; y Laura Hernández Santos, suplente. Fórmula número 5, Marco Antonio Núñez López, propietario; Mario Bautista Ramos, suplente. Y fórmula número 6, María del Rosario Guzmán Avilés, propietaria; Judith Pineda Andrade, suplente. Partido Revolucionario Institucional, fórmula número 1, Regina Vázquez Saúd, propietaria; y Lilia Crisfield Lugo, suplente. Fórmula número 2, Juan Nicolás Callejas Roldán, propietario; Heraclio de la Cruz Vicente, suplente. Fórmula número 3, Luisa Ángela Soto Maldonado, propietaria; Denise de Los Ángeles Uribe Obregón, suplente. Fórmula número 4, Carlos Manuel Vasconcelos Guevara, propietario; Ángel Armando López Contreras, suplente. Fórmula número 5, Janet García Cruz, propietaria; María Elena Córdoba Molina, suplente. Y fórmula número 6, Emiliano López Cruz, propietario; y Juan Carlos Campos Tadeo, suplente. Partido de la Revolución Democrática, fórmula número 1, Sergio Rodríguez Cortés, propietario; Juan Carlos Morales Domínguez, suplente. Fórmula número 2, María Adela Escamilla Moreno, propietaria; María Teresa Eda Morales González, suplente. Partido Verde Ecologista de México, fórmula 1, nombre: Gerardo Buganza Salverón, propietario; y José Luis Enrique Zambel, suplente. Partido Morena, fórmula número 1, Isaías Pliego Mancilla, propietario; Francisco Armengol González, suplente. Fórmula número 2, Lourdes García González, propietaria; Manuela Zompaxtle Itegua, suplente. Fórmula número 3, Senyacén Roberto Escobar García, propietario; Moisés Pérez Domínguez, suplente. Fórmula número 4, Patricia Rodríguez Cueto, propietaria; Ángela Vargas López, suplente. Y fórmula número 5, Sebastián Reyes Arellano, propietario; Israel Sansores Fernández, suplente. Integrantes de este órgano colegiado, habiendo concluido con la asignación de diputados por el principio de representación proporcional, procederemos con el desarrollo del punto que nos ocupa. Señoras y señores consejeros electorales, representantes de los partidos políticos, con fundamento en el artículo 26, numeral 2 del reglamento de sesiones del Consejo General, se abre lista de oradores, pero en esta ocasión, por ser una sesión especial, les vamos a dar el uso de la voz de acuerdo a la lista de asistencia. Tiene el uso de la voz la consejera Eva Barrientos Cepeda. Muy buenas tardes. Saludo de manera muy especial a mis compañeros consejeros electorales Alejandro Bonilla, Tania Celina Vázquez Muñoz, Iván Tenorio Hernández, Julia Hernández García, Jorge Alberto Hernández y Juan Manuel Vázquez Barajas. De igual manera agradezco la distinguida presencia de los representantes de los distintos partidos políticos, de los servidores y funcionarios públicos, así como de los diputados electos para integrar la 64ª legislatura del Congreso del Estado.
Como resultado de la jornada del domingo 5 de junio del año pasado, los candidatos y candidatas a quienes hoy entregamos sus constancias de asignación como diputados plurinominales han recibido un mandato muy claro del pueblo. Quiero extenderles mis más calurosa felicitación y también a los miles de ciudadanos que hicieron posible este proceso electoral 2015-2016, participando como funcionarios de casilla, observadores electorales y funcionarios de los consejos distritales. Gracias a su esfuerzo y a su compromiso con los principios democráticos, hoy podemos abrir un capítulo histórico, donde la alternancia y la pluralidad son una realidad de nuestro Estado. También quiero agradecer a las instituciones federales y civiles que colaboraron para asegurar que la voluntad de los ciudadanos expresada en las urnas estuviera protegida. En esta ocasión, en Veracruz, la competencia por los puestos de elección popular fue supervisada por un árbitro imparcial, el órgano público local electoral, una nueva institución integrada por personas con amplia experiencia en la materia y con autonomía en sus decisiones. El OPLE cumplió con sus compromisos de establecer un campo de juego parejo, que no favoreciera a ningún partido político en detrimento de otros, de asegurar a los ciudadanos que acudieron responsablemente a las urnas que su voto cuenta y es respetado, y de impulsar la paridad de género. Desde las comisiones de igualdad de género y no discriminación y la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, que tengo el honor de presidir, y con el respaldo total del Pleno del Consejo, se establecieron las reglas de paridad para las listas de representación proporcional que propusieron los partidos políticos y se garantizó su cumplimiento. Las mujeres somos la mitad de la población y demasiadas mujeres son víctimas de violencia física, emocional o incluso de violencia política de género. Esta nueva etapa de la democracia veracruzana es una oportunidad de remover algunos más de los obstáculos que le han sido impuestos a las mujeres para tener un acceso real al poder. Por lo tanto, les exhorto a que desde la máxima tribuna, que es el Congreso del Estado, impulsen las leyes que garanticen la paridad real en todos los niveles de gobierno y las leyes que promuevan la igualdad y la no discriminación para todos los grupos vulnerables. La democracia no puede quedarse en buenos deseos. Ustedes, los diputados y diputadas, representarán los intereses políticos, sociales y económicos de los veracruzanos. Como veracruzanos distinguidos que fueron registrados por sus partidos políticos, ustedes tienen muy claro cuáles son las demandas y la problemática a las que se enfrenta la gente día con día. Por lo tanto, los invito a reflexionar en la gran responsabilidad que tienen sobre sus hombros. Los ciudadanos exigen que sus representantes ante el Congreso tengan una vigilancia constante y una participación activa con los poderes ejecutivos y judicial para atender y abogar por el bien común de los veracruzanos. Porque la democracia no concluye con la votación en las urnas, es una obra que construimos todos los días. Enhorabuena para todos los diputados, de nueva cuenta, muchas felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias, consejera Eva Barrientos Cepeda. Ahora tiene el uso de la voz la consejera Tania Celina Vázquez Muñoz. Buenas tardes a todos, consejeras y consejeros electorales, secretario ejecutivo, representantes de los partidos políticos, amigos de los medios de comunicación, público que nos acompaña. El día de hoy, este Consejo General, en virtud de la realización del cómputo de la circunscripción electoral y asignación de curules de representación proporcional, materializa la voluntad popular de las y los veracruzanos que acudieron a las urnas el pasado 5 de junio a través del ejercicio y la tutela del derecho al voto activo y pasivo reconocidos en nuestra Constitución. El principio de representación proporcional coadyuva la construcción y fortalecimiento de una sociedad cada vez más democrática, pues en él encontramos el cauce institucional para la integración de una representación igualitaria. Es de suma importancia mencionar que la integración de las listas completas de candidatos a cargo de diputados por este principio
Los partidos políticos se adecuaron a la paridad de género determinada por la norma local, federal e internacional. Así, para concluir la integración de la 64ª legislatura del Congreso del Estado, el OPLE Veracruz verificó el cumplimiento estricto de los criterios de alternancia, homogeneidad y verticalidad, ámbitos que robustecen el ejercicio paritario de género en nuestra democracia. La representación no solo debe adecuarse a un sistema normativo y técnico que transforme los votos en escaños, necesita además de una integración plural que muestre la diversidad de ideas que existen en nuestro espacio público. Es en el Congreso donde la pluralidad política de Veracruz se expresa con mayor ahínco, es decir, es en el espacio legislativo donde confluyen las voces que representan a las y los veracruzanos. En ese sentido, el deber de hoy de los diputados electos exige un mayor esfuerzo, pues tendrán que conducir a la sociedad por el rumbo que consideren conveniente, a través de la importante labor que les encomienda la Constitución federal y local. La convivencia política del presente exige un esfuerzo compartido para mejorar como sociedad, y es el Poder Legislativo donde las voces plurales de los representantes deliberan por el futuro de nuestra entidad. Hago propicia la ocasión para reconocer el trabajo profesional y comprometido del personal de este organismo, cuya labor facilitó nuestra encomienda como consejeros electorales y permitió que el proceso para la elección de diputados al Congreso del Estado de Veracruz concluyera de manera apropiada. Llegamos a este momento satisfechos con los resultados que entregamos a la sociedad veracruzana y con ello refrendamos nuestra convicción plena de servicio total y disposición para cumplir los principios constitucionales de un Estado de Derecho y con el compromiso de juntos, instituciones, organizaciones políticas y ciudadanía construir la democracia de calidad que demanda nuestro pueblo. Gracias, consejera Tania Celina Vázquez. Tiene el uso de la voz el consejero Juan Manuel Vázquez Barajas. Buenas tardes, consejeras, consejeros electorales, ciudadanos candidatos electos a diputados en forma proporcional de nuestro Congreso. Es un honor hoy estar en este acto donde tendremos la validación de la elección de diputados por dicho principio. Considero que es importante hoy señalar también que para este Consejo General no fue fácil. Durante todo el proceso electoral y en particular vivimos una jornada electoral tensa con vicios de violencia. ¿Por qué no recordar la jornada electoral? Aún así, las y los veracruzanos decidimos salir a votar. En esa búsqueda y lucha por los ideales, quiero referirme a las mujeres hoy, que han sido el principal motor de cambio de nuestro país. Mi mayor reconocimiento a que como ciudadanas, apenas el lunes pasado celebramos 63 años del ejercicio del voto femenino. Pero hoy todavía hay que preguntarnos, las mujeres son decididas en política, como diríamos algunos, militan y votan menos. Pero no es así, los datos dicen todo lo contrario. Son quienes integran mayoritariamente los padrones de los partidos políticos. Son quienes mayoritariamente están en las campañas electorales. No podría yo dejar de pasar estos datos hoy de cara a la lucha de género de muchas mujeres en México y en todo el mundo. Hoy no es válido ni moral que las mujeres para ejercer su voto quizá todavía tengan que salir y pedir permiso, o bien tengan que renunciar a cargos públicos por violencia política, como recientemente pasó en Chiapas. ¿Qué necesita la sociedad mexicana para reconocer que una mujer tiene el deber, el compromiso ciudadano de ejercer el poder también? Será forzoso que transcurran otros 63 años para que la mitad del Congreso del Estado de Veracruz se integre por 25 diputadas, o será necesario esperar 100 años para que haya por lo menos 5 ministras en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La violencia política en ningún género es aceptable, ni para mujeres ni para hombres. Creo que tenemos aquí una área de oportunidad que resulta necesaria, porque todos los actores políticos y todos quienes nos dedicamos a las tareas electorales, creo que debemos buscar siempre un sano equilibrio, no solo político,
también de financiamiento, también de compromiso social, que lleve a las mujeres a ocupar esos espacios públicos que son y deben ser de ellas en condiciones de paridad. Citemos solo un ejemplo en Veracruz, 2013, 12 mujeres diputadas, 38 diputados. 2016, 38% de mujeres integrarán ese colegiado, tendremos 19 mujeres diputadas frente a 31 diputados. Creo que los resultados hoy, a casi un año, nos deben dar cuenta de un órgano electoral en transición. No podemos decir ni señalar que no fue necesario un cambio profundo a este organismo electoral del estado de Veracruz para que pudiéramos llegar al resultado electoral en 2016. Decía yo el 4 de septiembre de 2015, para que Veracruz pueda superar y caminar, requerirá necesariamente de un nuevo organismo técnico, profesional y no político. Decía yo 5 compromisos necesarios para que el naciente OPLE pudiese lograr que tuviéramos procesos democráticos. Teníamos que lograr la difusión de resultados preliminares a través de un mecanismo certero. Teníamos que generar condiciones materiales básicas para que pudiera haber un conteo rápido, que en la misma noche de la jornada electoral tuviéramos una idea del probable ganador a la gubernatura. Teníamos que lograr que las boletas electorales fueran impresas en forma única y con medidas de seguridad. Teníamos que garantizar la instalación de 10.400 casillas, 21 casillas, perdón. Pero sobre todo, teníamos que lograr la integración de 30 consejos distritales ciudadanos, autónomos, independientes y técnicos. Decía yo en esa fecha que las y los veracruzanos teníamos derecho a contar con una autoridad electoral imparcial e independiente frente a cualquier poder público. Además de que teníamos derecho a tener elecciones equitativas, técnicas, de calidad similar, por lo menos, a las federales. Creo que hoy los resultados que dio este organismo muestran que hubo un PREP con críticas técnicas, hay que reconocerlo, pero nunca de mala fe. Cualquier crítica a su implementación fue ello un diseño técnico que pudo haber tenido simplemente inconsistencias. Logramos un conteo rápido que fue diseñado y previsto para que hubiera 2 temas en Veracruz muy importantes: estabilidad, gobernabilidad y paz. Ese era el reto el domingo 5 de junio. Finalmente, creo que tener un conteo rápido de carácter técnico y no político ha llevado a este organismo a dar un tema de tranquilidad y de un tránsito a la alternancia que podamos celebrar hoy. Gracias a la experiencia veracruzana, el conteo rápido es una política pública obligatoria en todo el país. Las elecciones que se celebren en 2017, por obligación, deben tener conteo rápido. Lo ha así ordenado el INE en el pasado Reglamento General de Elecciones recientemente que aprobó. Creo y considero que la integración de los consejos distritales, aparte de conteo rápido, y lograr que no fuera una decisión centralizadora de este Consejo General, ni del secretario ejecutivo en turno en su momento, de quien colocara ahí a los operadores de las elecciones en este estado, fue fundamental. ¿Qué hicimos para ello? Muchas tareas. Seguir los lineamientos del INE. ¿Qué más hicimos? Convocar públicamente a los interesados, aplicar un examen de conocimientos, aplicar entrevistas y posteriormente hacer una selección de cara a la sociedad veracruzana. Creo que no podríamos decir hoy que no sea necesario y urgente un cambio en Veracruz. No podemos poner un compromiso. Veracruz, creo yo, necesita de hombres y mujeres que estemos comprometidos con los derechos humanos, que terminemos con años de discriminación, con clasismo, que probamos la visibilidad de mujeres políticas, de hombres deportistas, de gobernadoras, de diputadas, de senadoras, etc. Desde mi particular opinión, considero
que la perspectiva de una política democrática fuese uno autoelectoral, fuese uno integrante del Poder Ejecutivo, fuese uno integrante del Poder Legislativo, implica tolerancia necesariamente a la diferencia de las ideas. Disentir siempre será un factor determinante para la alternancia y consolidación de la democracia en Veracruz y en México. Tengo, y estoy seguro, una conclusión de todo lo que he dicho. Solo a través del debate público se puede transformar a la sociedad veracruzana, que es plural, que debe ser incluyente. Considero que los retos de la pasada elección fueron bien solventados, pero creo que hay muchos retos más por hacer y tenemos que consolidar la alternancia, la democracia y fomentar el Estado de Derecho en Veracruz. Es cuanto, gracias. Muchas gracias, señor consejero. Manuel Vázquez Barajas. Tiene el uso de la voz la consejera Julia Hernández García. Gracias, buenas tardes. Integrantes del Consejo General, candidatos electos, candidatas electas, medios de comunicación y asistentes en general. El organismo público local electoral de Veracruz, como garante de la función electoral, cumple hoy con la atribución de realizar el cómputo de circunscripción plurinominal, la declaración de validez de la elección, la asignación de diputados electos por el principio de representación proporcional y la expedición de las constancias respectivas en el proceso electoral 2015-2016, que sumados a los diputados electos por el principio de mayoría relativa integrarán el poder público del Honorable Congreso del Estado. Para la democracia constitucional representativa de nuestro Estado, la celebración de este acto resulta trascendente al ser este órgano colegiado quien aplica el andamiaje constitucional y legal veracruzano. Los resultados computados de las actas de cómputos distritales y los vertidos en el acuerdo sujeto a aprobación son, sin duda, el reflejo de la pluralidad política de nuestro entorno estatal que integrará un Congreso en donde la diversidad tiene que verse como una fortaleza, que permita una deliberación democrática legislativa responsable en la producción de leyes eficaces y eficientes para el desarrollo del Estado, derivadas desde luego de los postulados que enarbola cada partido político en sus documentos básicos y en las plataformas presentadas al electorado durante las campañas electorales, que tienen que converger en las necesidades de la sociedad veracruzana. Es por ello que en esta sesión, como integrante del organismo público local electoral, refrendo mi compromiso con la función y exhorto a los diputados electos por el principio de representación proporcional para que asuman su responsabilidad, considerando que también son el resultado de la voluntad del electorado depositada en las urnas mediante el voto, por lo que la misma debe ser ejercida para el bienestar y beneficio de todos los habitantes del Estado de Veracruz. Es cuanto. Muchas gracias, consejera Julia Hernández García. Tiene el uso de la voz el consejero Jorge Alberto Hernández y Hernández. Señor presidente, buenas tardes a todas y a todos. En esta etapa del proceso electoral 2015-2016 celebramos esta sesión de cómputo de circunscripción plurinominal, la declaración de validez de la elección y la asignación de diputados electos por el principio de representación proporcional para el proceso que nos ocupa. Hacemos la declaración de validez de la elección de quienes serán parte integrante del Poder Legislativo como representantes de la sociedad veracruzana, el Honorable Congreso del Estado de Veracruz, y fungirán en el encargo los próximos 2 años con la responsabilidad de legislar por el bien de Veracruz. Llegar hasta este momento ha sido complejo, pues desde la instalación del Consejo General de este organismo público local electoral el pasado 9 de noviembre de 2015, ha tenido que ejecutar las disposiciones normativas de la reforma constitucional en materia político-electoral 2014, entre otras, el compartir la responsabilidad de la organización de la elección
con el Instituto Nacional Electoral. Mi reconocimiento para todos sus órganos desconcentrados en esta entidad. Así también como dar el cumplimiento a los fallos de las autoridades jurisdiccionales electorales. De la misma forma, la participación activa de los partidos políticos, instituciones y ciudadanos nos permitió construir las condiciones para que los comicios en Veracruz pudieran llevarse a cabo en un ambiente de equidad e igualdad para todos los actores del proceso, privilegiando en todo momento el consenso, manteniéndonos como un órgano cercano y sensible a los intereses que conlleva el proceso electoral provincial. Parte de los desafíos a los que nos enfrentamos para llevar a buen puerto estas elecciones ha sido el atender las exigencias que hoy los veracruzanos demandan, su inmediatez, mismas que han surgido por las condiciones sociales y políticas que se viven en nuestro Estado, debiendo así demostrar y garantizar que el proceder de este órgano electoral siempre será dentro del marco de la legalidad, respetando así los principios de la función electoral, ofreciendo unas elecciones auténticas y válidas, producto del ejercicio popular de su soberanía. Hemos contribuido a la construcción de una nueva identidad del órgano electoral en Veracruz, el cual brinda la certeza que nos exige la ciudadanía veracruzana, siendo vigilante del respeto y valor de cada voto emitido, y que ha sumado esfuerzos por transparentar en todo momento las acciones y trabajos encomendados. A todas y todos aquellos que el pasado 5 de junio acudieron a las urnas para hacer valer su derecho al voto, depositando la confianza en esta institución electoral para hacer valer su derecho, les digo que tengan por seguro que se ha respetado su decisión y que el mensaje que nos han enviado a todos los coactores de estas elecciones con su amplia participación ha sido claro. Agradezco a la sociedad veracruzana el haber apostado por el uso de los cauces institucionales para hacer sentir su voluntad en una contienda que por demás ha sido intensa y desafiante. Estamos ciertos que los veracruzanos no queremos abusos y mucho menos retrocesos de ninguna manera. Lo que se funda en el avance y en el progreso, lo que equilibra el ejercicio del poder público y el respeto por los derechos individuales que conlleven al desarrollo armónico de nuestra entidad. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, señor consejero Jorge Alberto Hernández Hernández. En uso de la voz, el consejero Iván Tenorio Hernández. Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, consejeras, consejeros electorales, secretario ejecutivo, representantes de los partidos políticos, el candidato independiente, diputados electos, medios de comunicación y público en general. El pasado 5 de junio del presente año se llevó a cabo la jornada electoral para la elección de gobernador y diputados locales en el estado de Veracruz. En esta jornada electoral, que recientemente se realizó en nuestro estado, se obtuvo una gran afluencia y participación por parte de la ciudadanía que salió a ejercer su derecho al voto. De esa manera se tuvo la oportunidad de elegir a quienes nos representarán en la formación de la legislatura local, una tarea muy importante y trascendente en nuestro estado, pues son quienes legislarán en favor del pueblo que confió en ellos. De manera directa elegimos a 30 diputados uninominales y de manera indirecta, conforme a las listas que presentaron los partidos políticos, se designarán el día de hoy a 20 diputados de representación proporcional. Como es del conocimiento, se presentaron recursos de inconformidad ante las instancias jurisdiccionales correspondientes en contra de los resultados consignados en las actas de cómputo distrital, la declaración de validez y el otorgamiento de la constancia de mayoría de las elecciones de diputados. Recursos ya resueltos en su mayoría, por lo que en este momento estamos en actitud de declarar la validez de la elección de diputados por el principio de representación proporcional y entregar las constancias de mayoría a los ciudadanos que resultaron electos como diputados por este principio. Con lo resuelto en las instancias jurisdiccionales, queda de manifiesto que todo el proceso electoral se llevó a cabo apegado a los principios que rigen la materia, y de esa manera se le da resultados a los ciudadanos veracruzanos
garantizando el pleno desarrollo de la vida democrática en el Estado. Los diputados plurinominales llegan por el voto ciudadano de manera indirecta. Cada voto, al ejercerse a favor de un partido, le otorga la confianza, siendo los diputados quienes llevarán los planteamientos y las necesidades de los veracruzanos al Congreso del Estado. En la conmemoración del 63 aniversario del voto de la mujer en México y en concordancia con la paridad de género, es importante resaltar que en las listas de fórmulas de candidatos por el principio de representación proporcional que postularon los partidos políticos, se verificó que cumplieran con la paridad de género y con los criterios de alternancia de este género, homogeneidad y verticalidad, pues la mujer es pieza clave en la conformación de la vida democrática, porque juntos podremos ser promotores y creadores de la democracia y vigilar el estricto cumplimiento de las leyes, principalmente todo lo que tenga que ver con nuestra entidad federativa. No tengo la menor duda que hoy, al obtener los ciudadanos el carácter de diputados electos por el principio de representación proporcional, realizarán sus funciones con estricto apego a la ley y en pro de la ciudadanía, realizando políticas públicas que logren impulsar nuestro Estado en todos los niveles y demostrando que la elección del ciudadano al ejercer el voto en favor de ustedes fue la mejor decisión que pudieron haber hecho. No me queda más que agradecer a la ciudadanía en general por tu participación y muchas felicidades a los hoy diputados electos. Es cuanto. Muchas gracias. Señor consejero Emanuel Hernández, tiene el uso de la voz el representante del Partido Acción Nacional, Lauro Hugo López Sumaya. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Con su venia. Deseo en primer lugar aprovechar esta oportunidad para expresar antes que nadie nuestro reconocimiento de parte de Acción Nacional a la ciudadanía veracruzana, a esa ciudadanía que se expresó en la urna electoral el pasado 5 de junio, logrando dar finalmente una votación total de 3.066.689 ciudadanos que acudieron formalmente a emitir su sufragio. A esos ciudadanos, nuestro reconocimiento absoluto. Decir también que a prácticamente unos días de concluir este proceso electoral local para renovar al titular del Poder Ejecutivo y a la totalidad de los integrantes del Poder Legislativo, el resultado, con todo respeto para los integrantes de esta mesa, no ha sido gracias a López Veracruz. Ha sido más bien muy a pesar de el López Veracruz. He ordenado a nuestra oficina que recabaran en un legajo todos los hechos que el Partido Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática y otros partidos políticos fuimos combatiendo, tratando de que el proceso electoral se condujera dentro de los cauces legales. Nada más, pero nada menos. Y afortunadamente la autoridad jurisdiccional nos dio la razón en la mayoría de los casos que promovimos. Quiero mencionar también, por ejemplo, que este Consejo General fue omiso en la reclamación directa a los funcionarios del gobierno del Estado de Veracruz que aún siguen en el gobierno y que actualmente tienen a este OPLE Veracruz con un pendiente de más de 100 millones de pesos. Hecho que, por supuesto, ha retrasado el cumplimiento de sus obligaciones financieras, por ejemplo, con los órganos desconcentrados de este mismo organismo y también con los prestadores de servicios que se contrataron para el proceso electoral. Decir también, por ejemplo, que este OPLE fue omiso o incapaz en la capacitación para los funcionarios de los consejos distritales. Por citar solo unos ejemplos,
me referiré al Consejo Distrital de Córdoba, al Consejo Distrital de Cozolacaque y al Consejo Distrital de Tantoyuca, que tuvieron serias deficiencias en el desarrollo de sus labores. También deseo manifestar, por si se ha olvidado, que el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática combatimos de manera decidida la designación ilegal de 2 secretarios ejecutivos que este Consejo General aprobó sin cumplir los requisitos de ley. También decir que cuestionamos de manera seria y oportuna el proceso de selección del candidato independiente, porque sostenemos que no cumplía los requisitos de ley. Igual, por ejemplo, está documentado el proceso de selección del candidato independiente de Jalapa, Rubén Moreno Archer, que incluso el órgano jurisdiccional emitió sendas recomendaciones, particularmente a la Dirección de Prerrogativas, y aún el día de hoy el titular sigue en el cargo. Este Consejo General también fue omiso, por decirlo menos, para detener la guerra sucia que se sostuvo contra nuestro candidato, hoy gobernador electo, el licenciado Miguel Ángel Yunes Linares. Decir también que este organismo ahora tiene el reto de enfrentar el próximo proceso electoral para la renovación de los 212 ayuntamientos, con un compromiso serio para la reestructuración administrativa de este OPLE, porque aún quedan hoy día directores y personal de estructura que le sirvió al sistema. Por ejemplo, se encuentra hoy todavía en funciones la titular de la Dirección de Administración, que está involucrada en hechos de empresas fantasmas por las que la Procuraduría General de la República sigue una investigación al gobernador con licencia Javier Duarte de Ochoa. Y sin embargo, el OPLE ha sido incapaz de por lo menos solicitar su licencia para que aclare los hechos en los que se encuentra involucrada. Decir también que este organismo tiene el enorme reto, efectivamente, de cumplir uno de los principios fundamentales de la función electoral, que es ser verdaderamente un árbitro imparcial, que la autoridad administrativa electoral debe quitarse filias y fobias y dejar también fuera de su función en el órgano electoral sus convicciones personales para asumir una verdadera conducción imparcial del proceso electoral. Eso es lo que exige con todas sus letras el Partido Acción Nacional. Es cuanto, señor presidente. Gracias, señor representante. Tiene el uso de la voz el representante del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Sánchez Báez. Adelante, representante. Gracias, consejero. Gracias, consejero presidente. Buen día a todos y a todas. Es sin duda este momento uno de los momentos más importantes dentro de la vida electoral y democrática del Estado de Veracruz. El momento en que se asignan las curules que deberán ocupar los ciudadanos en su calidad de diputados en el Congreso local. No es algo simple, es algo muy importante. El Congreso del Estado es uno de los órganos de los poderes del Estado de Veracruz que tiene como responsabilidad emitir las leyes que rigen la conducta de los veracruzanos. Es importante esa conformación y es importante que los diputados cumplan con esas tareas y así los diputados del Partido Revolucionario Institucional tendrán esa encomienda de hacer. Por otra parte, escuché con atención las participaciones de los consejeros electorales y del representante del Partido Acción Nacional que me antecedieron en el uso de la voz. Es sin duda que el proceso electoral que vivimos para esta jornada
donde se eligieron a los diputados al Congreso local. Fue un proceso muy arduo, con muchas complicaciones y con muchos aciertos y muchos desaciertos. Muchos aciertos que, apegándose a la ley, no tenían ninguna cuestionabilidad, y otros desaciertos del órgano electoral que tuvieron que ser resueltos por los organismos jurisdiccionales electorales, incluso hasta llegar al Poder Judicial de la Federación en su área electoral. Todos los procesos electorales, así dice la ley, concluyen cuando se resuelve el último caso que haya sido presentado ante los tribunales electorales. Y en este momento existe todavía en la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación un caso que tendrá que resolver. Un caso que fue atendido y comentado en una sesión del Consejo anterior, de la sesión anterior, el caso del distrito de Cozoleacaque, donde ya ha habido 3 magistrados del Tribunal Electoral local y otros 3 magistrados de la Sala Regional del Tribunal Federal. Son 6 personas. De esas 6 personas, 4 opinaban lo mismo que nosotros opinamos. Solo 2 opinaron distinto. Nos da la mayoría, pero en ese sentido no procede una mayoría de esta naturaleza. Sin embargo, confiamos que la Sala Superior tomará en cuenta los argumentos que utilizaron esas 4 personas, incluyendo al Partido Revolucionario Institucional con sus aliados, para que emitan una resolución apegada a derecho, y así lo esperaremos. Creemos que este proceso electoral, junto con el órgano electoral y los partidos políticos, pues no debemos echar campanas a vuelo. Creo que es un momento de reflexión, es un momento de mirar hacia adentro, qué hicimos mal y qué podemos mejorar y qué áreas de oportunidad se presentan para hacer en el estado de Veracruz los procesos electorales de una manera más democrática y de mayor participación de la ciudadanía. En el Partido Revolucionario Institucional estamos ciertos que lo que debe prevalecer en la organización de los procesos electorales es el imperio de la ley. Y así haremos las cosas en el Partido Revolucionario Institucional. Es cuanto. Muchas gracias, señor representante. Tiene el uso de la voz el representante del Partido de la Revolución Democrática, Freddy Marcos Valor. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Felicidades a todos los diputados que hoy recibirán su constancia, a los mismos también, a los suplentes. Señoras y señores consejeros, muy buenas tardes, amigos de los medios de comunicación. Desde que en 1979 se eligieron los primeros diputados de representación proporcional, producto de la reforma política de diciembre del 77, los diputados, también conocidos como plurinominales, son la más genuina expresión de la voluntad popular manifiesta en las urnas y en los procesos electorales, cuando el ciudadano elige al poder legislativo local y federal. Esta representación, señoras y señores diputados electos, bajo ninguna circunstancia tiene un demérito con relación a los diputados distritales o de mayoría relativa. Son en la función, el ejercicio y la responsabilidad exactamente iguales, y si acaso hubiera una diferencia, es porque bajo esta vía todos los partidos designan a sus mejores cuadros para representarlos. Son ustedes también electos por los ciudadanos,
Sus nombres aparecieron en el anverso de las boletas electorales, por lo tanto, también fueron electos por el pueblo. De tal suerte que si existen diputados con una mayor relevancia, eso será directamente proporcional a su interés, esfuerzo y dedicación, lo que sin duda el pueblo de Veracruz se lo reconocerá. Son 20 diputados electos por esta vía a los que el día de hoy este órgano público local electoral hace entrega de sus constancias de asignación que lo reconoce y legitima como diputados locales al Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que a partir del 5 de noviembre constituirá a su 64ª legislatura. Concluyo con una frase inscrita en letras de oro en los muros del recinto del cual formarán parte y bajo el que espero puedan inspirar su quehacer legislativo. La voluntad libremente manifestada en la mayoría del pueblo es la primera fuente de toda ley. Sebastián Lerdo de Tejada. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, señor representante. Tiene el uso de la voz el representante del Partido del Trabajo, Nicolás Lorenzo Hernández. Muy buenas tardes a todos, integrantes de este Consejo General, público en general, prensa que hoy también nos acompaña. Con esta sesión se está materializando el ejercicio del voto del ciudadano que se llevó a cabo el día 5 de junio. Les hacemos un reconocimiento amplio a todos aquellos que salieron a votar por el partido que más le convino o de que las propuestas les convenció. Hoy, con la sesión de hoy, con la declaración de validez de la elección de la asignación de diputados electos bajo el principio de representación proporcional, yo les hago un exhorto a estos diputados electos para el efecto de que se conduzcan viendo para el mejoramiento de los veracruzanos, legislen en favor de ellos para el fortalecimiento y el crecimiento que tanto necesita, y también que se vean leyes que no afecten a los derechos humanos de todos los veracruzanos y los veracruzanas. También les digo que pongan mucho hincapié en una cierta a todos los ciudadanos que existen en los pueblos originarios, o antes se les llamaba los pueblos indígenas, porque son los más olvidados. Legislen en favor también de ellos, porque existen leyes, pero sin embargo han quedado en letra muerta. ¿Por qué? Porque no se ve mucho de eso. Existe la ley de protección para los pueblos indígenas, pero sin embargo no se ha materializado. Hoy yo sí les solicito, les exhorto para que ustedes que van a integrar esta 64ª legislatura hagan una labor extraordinaria ante ellas y los veracruzanos, de que se ven más vulnerables. ¿Por qué? Porque no hay formas o a veces se sienten representados. Muchas gracias, es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, señor representante. Tiene el uso de la voz el representante del Partido Movimiento Ciudadano, Froilán Ramírez Lara. Gracias, consejero presidente. Declino a mi intervención. Gracias, señor representante. Tiene el uso de la voz el representante del Partido Nueva Alianza, Gonzalo de Jesús Ibáñez Avendaño. Muchas gracias, señor consejero presidente con su venia, señor secretario ejecutivo, consejeras, consejeros electorales, compañeros, representantes de los partidos políticos y del candidato independiente que integran el pleno de este Consejo General. Queremos ser muy breves en esta
participación porque entendemos la finalidad de esta sesión solemne. Esta sesión solemne de cómputo de la circunscripción plurinominal, la declaración de validez de la elección y por supuesto la asignación de los diputados bajo el principio de representación proporcional. Pero también no queremos dejar pasar la oportunidad para precisar situaciones muy particulares que para este instituto político de carácter nacional son importantes hacer ver en esta ocasión. Coincidimos con las voces que reflejan una superación necesaria y continua que debe tener este organismo público local electoral en todas y cada una de las diferentes tareas de los procesos electorales por venir. Sabemos perfectamente, porque así lo hemos vivido a lo largo de del propio desarrollo del proceso que se ejerció el día de la jornada electoral 5 de junio, que hay aún muchísimas cosas que pueden ser aún perfeccionadas. Celebramos también la actitud y la disposición, pero creemos que la capacidad permite tener todavía objetivos de mayor alcance. Celebramos, por supuesto, también la alternancia que en este caso se da para la 64ª legislatura de este estado de Veracruz. Para Nueva Alianza, la lectura es clara. Para Nueva Alianza, la lectura es sumamente clara. Por lo tanto, también seguiremos colaborando desde el ámbito, desde nuestra propia trinchera, para la consolidación de una cultura democrática. Nueva Alianza seguirá siendo un partido político que se seguirá sustentando en la educación como el principal elemento de desarrollo y de transformación social de esta sociedad veracruzana. Reconocemos y felicitamos a las y los diputados electos por el principio de representación proporcional. Y por supuesto que nos seguiremos sumando en todo aquello que corresponda a una construcción de una agenda legislativa que esté permeada en todo momento de legalidad, transparencia y rendición de cuentas. Que sea este poder que finalmente siga en el camino de construir leyes cada vez más justas, que respeten los derechos humanos, que potencialicen los derechos laborales, que garanticen la seguridad social, que permeen y amplíen la cobertura en salud, que atiendan el fortalecimiento y la satisfacción de las necesidades que las y los veracruzanos el día de hoy exigen sean observadas. Este proceso electoral local lo vemos como una fiesta democrática, sin embargo también como la oportunidad manifiesta por parte de la sociedad veracruzana para transformar su condición social, su condición de vida. Y ustedes el día de hoy, ciudadanas y ciudadanos, candidatos electos, tienen en sus manos esa gran oportunidad. Nueva Alianza reconoce y felicita, por supuesto, los trabajos realizados por este organismo público local electoral. Nueva Alianza también les seguirá exigiendo el perfeccionamiento de aquellos detalles y de aquellos elementos que la propia ley exige. Nueva Alianza se seguirá sumando al trabajo de reconstrucción y al trabajo de perfeccionamiento de una democracia que hoy más que nunca Veracruz lo necesita. Felicidades, señoras y señores diputados electos. Es cuanto, señor consejero presidente. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor representante. Tiene el uso de la voz el representante del partido Morena, Rafael Carvajal Rosado. Buenas tardes, compañeros integrantes de este órgano colegiado. Buenas tardes, público en general, medios, representantes de los diversos medios de comunicación. A nombre del partido Morena, queremos manifestar las gracias al pueblo de Veracruz que nos honró con su voto para que Morena, por primera vez en su historia, que acaba de participar en esta elección local, obtuviera 13 diputados.
8 de mayoría relativa y 5 de representación proporcional. Morena también reconoce y apoya la participación de la mujer en el sentido de que estos 13 diputados, en su conformación, la mayoría son mujeres, es decir, 7 compañeras serán legisladoras en el próximo Congreso que se instalará. De las 19 que hay en total electas para esta próxima legislatura. Quiero también decirles con toda seguridad de que Morena hará valer el voto ciudadano, de que Morena no seguirá la tradición histórica que ha habido en nuestro país, en nuestro estado de Veracruz, de ser diputados levantaderos, de ser diputados cómplices que hoy tienen sumido al estado de Veracruz y en un quebranto financiero, donde Veracruz insistentemente fue nota nacional y no precisamente por cosas buenas, por cosas interesantes. Premió o ha premiado la información a nivel nacional en virtud de los actos de corrupción generados desde el propio Palacio de Gobierno y cobijados en complicidad con los integrantes, la mayoría de los integrantes del Congreso local actual. Morena vigilará y revisará todos y cada uno de los actos realizados tanto por el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Es decir, Morena no va a solapar ningún acto de corrupción, ni tampoco va a dejar de lado el que se tenga que aplicar la ley a quien se le tenga que aplicar. Mucho del daño que se le ha hecho a Veracruz tiene que ver los integrantes, la mayoría de los integrantes de la Cámara de Diputados actuales. Habría que revisar la ley para que también a ellos se les finquen las responsabilidades que correspondan. No todo lo hizo el gobernador del estado. Necesitaba la complicidad de la mayoría parlamentaria del Congreso del Estado de Veracruz. En ese sentido, queremos decirle que Morena no estará votando a favor por perdido o para complacer al próximo Ejecutivo Estatal. Morena será muy responsable y ustedes lo van a ver en sus actuaciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor representante. Tiene el uso de la voz el representante del partido Encuentro Social, Daniel de Jesús Rivera Reglín. Prácticamente concluye la etapa procesal. En cuanto a este órgano electoral se refiere, toda vez que las elecciones pendientes referentes a la de gobernador y a la de Cozoleacaque se encuentran ya en una instancia diferente a esta, la jurisdiccional, y en ella concluirán. Con este cómputo prácticamente nosotros cerraríamos el proceso de elección, mediante el cual los ciudadanos veracruzanos expresaron su deseo en cuanto a la integración del poder ejecutivo y del poder legislativo. En Encuentro Social hemos sido respetuosos del desarrollo de este proceso y lo somos de la voluntad expresada. Sin embargo, consideramos necesario señalar algunas consideraciones con respecto a este proceso electoral, que si bien en términos generales y muy a secas culminó y cumplió, consideramos que en el mismo, por ser el primer proceso electoral que se organiza con la participación conjunta del órgano federal y el local, se desarrolló en medio de una serie de dudas y confusiones y desencuentros, producto de la falta de claridad en algunos momentos del mismo proceso,
Sobre eso tendremos que trabajar. Por otro lado, los discursos partidistas y de candidatos en campaña, si no mal recordarán, priorizaron el enfrentamiento verbal, la descalificación, que ya se ha mencionado aquí, y la venganza, dejando de lado en muchos casos las propuestas sobre cómo mejorar las condiciones deplorables en las que hoy queda el Estado después de los dos últimos sexenios, a los que podríamos ya calificar como la docena trágica veracruzana, en recuerdo de aquella federal que se dio en la época de los 70. Sin embargo, reitero, somos respetuosos de la voluntad popular y vemos que ésta se manifestó en favor de un equilibrio por el proyecto que vemos de acuerdo y la distribución de las curules en la representación proporcional. Este equilibrio se debe dar entre el mismo Congreso e incluso, como lo manifestó quien antecedió en la voz, con el Poder Ejecutivo. Por ello, pedimos a quienes hoy resultaron favorecidos y electos, hagan valer la intención por la que están hoy aquí, honren la voluntad de los veracruzanos y hagan efectivo el motivo por el cual fueron electos. Los felicitamos, desde luego, pero a quienes hoy reciben el beneficio de las preferencias que los ciudadanos manifestaron a sus partidos, les decimos que hacemos votos para que puedan desempeñar su función del modo que mejor convenga a Veracruz, anteponiendo los valores éticos a los intereses particulares e incluso del grupo. Les pedimos solamente que dignifiquen su labor como diputados y mejoren, que la barrera no está nada alta, la meta no está nada alta, mejoren lo que el Congreso actual hizo. Enhorabuena, felicidades, gracias. Gracias, señor representante. Tiene el uso de la voz el representante del candidato independiente Juan Buenotorio, Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo. Un segundo más. Adelante, secretario. Muchas gracias. Adelante, señor representante. Con su venia, señor presidente, saludo a las y los consejeros, a los representantes de los partidos políticos. Hay que hacer una reflexión, como ya había comentado un representante aquí. En la posmodernidad política, la verdad es relativa. Solo votó el 53% de los veracruzanos. El 47% restante desprecia la política tal y como se hace en Veracruz. No solo a la clase gobernante, a todo el subsistema de partidos que hoy está aquí representado. Es la segunda vez en el siglo XXI que vamos a tener un Congreso dividido y o compartido. En 2004 se dio el primer Congreso donde no tuvo mayoría el partido hegemónico. Se plantearon también como una alternancia, sin ser alternativa. Los 21 diputados del Partido de Acción Nacional terminaron en una cohabitación política con el Fidelato. La democracia en cualquier país siempre va a ser una lucha entre la memoria y el olvido. Por eso es importante volver a recordar lo que ha pasado en Veracruz históricamente. Por supuesto que
que el próximo Congreso va a tener un dilema entre ser obstrucción o colaboración. De ahí va a depender la gobernabilidad de Veracruz en estos próximos 2 años. La invitación, por supuesto, es a que estos nuevos diputados no se conviertan solamente en ser alternancia, sino ser alternativa. Será un Congreso, por supuesto, muy vigilado. El resultado electoral que tenemos hoy en día, y quizá desde la reforma de Ernesto Zedillo Ponce de León, que se confundió que la democracia solamente era un asunto de procedimientos. La democracia también implica principios y sobre todo ética política, porque no basta solamente cambiar de silla y de personaje en la silla para que el cambio se pueda dar solamente de manera narrativa. La política es de hechos, fundamentalmente, además de percepciones, claro que sí. Pero este próximo Congreso tendrá que demostrarnos, como la crítica que hace el lingüista italiano Rafael Simón, que no nos vamos a quedar con el hada democrática. Esa hada que viene a cumplir todos los sueños, anhelos, esperanzas de las y los veracruzanos. Que no se corra el riesgo de que esta alternancia se quede en un mito genial, como diría Pedro Aspe hace muchos años. La responsabilidad en la democracia es que exige demócratas, y eso es lo que no vemos, no solamente en el país, sino también en Veracruz. Yo celebro que este Congreso no tenga mayoría, pero eso implica una responsabilidad en muchísimos sentidos. En primera, legislar con técnica legislativa. Segundo, armonizar leyes federales, que no pase como lo ha hecho el último Congreso. Y sobre todo, que 2 años son muy pocos para poder recomponer y armonizar toda la tarea, todo el rezago legislativo que se tiene. Sin embargo, les deseo que estos próximos 2 años a estos 50 diputados puedan dejar huella de su trabajo eminentemente legislativo. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, señor representante. Mi intervención será muy breve. Solo ya se ha dicho casi todo aquí en la mesa, un recuento del proceso, la participación de todos los miembros del Consejo. Solamente les quiero comentar 3 cosas. La primera es felicitarlos ampliamente a los diputados que hoy van a recibir su constancia, tanto a los propietarios como a los suplentes. Estoy seguro de su capacidad y estoy seguro de que van a hacer un muy buen y un gran trabajo en los próximos 2 años. Entonces los felicito de veras, muy sinceramente, a nombre de propio y de este Consejo General. Esperamos mucho de ustedes, pero sabemos que lo van a hacer. El segundo punto es decirles que me da mucho gusto que estén aquí y que constaten que este Consejo General es un Consejo General abierto a todas las expresiones, a la libertad de expresión de cada uno de sus integrantes, y hay una pluralidad en sus posturas, en sus posiciones. Eso demuestra que es un Consejo vivo, que debate con las diferentes alternativas políticas que están sentadas en la mesa, con los diferentes criterios de los propios consejeros. Cada uno tiene su propio criterio de acuerdo a sus experiencias y sus habilidades. Pero qué bueno que ustedes lo vienen a constatar, porque es importante que la legislatura, que los diputados sepan qué hace el OPLE, cuál es la función del OPLE como árbitro electoral. Entonces, ese punto nada más lo quería resaltar, que qué bueno que están aquí en una sesión, porque es difícil que ustedes puedan acudir a una sesión de nosotros, y hoy que estuvieron aquí constatan que es un, insisto, un Consejo General vivo y de cara a la sociedad
y que atiende todas las expresiones políticas y diversas. Y el tercero y último punto, para no repetir lo que ya mis compañeros dijeron, solo les quiero decir que este Consejo General, en verdad, intentamos, y digo intentamos porque no sé si lo logramos, pero al menos sí intentamos apegarnos a la legalidad, apegarnos a los principios rectores. Tuvimos una muy buena coordinación con el Instituto Nacional Electoral, porque recordemos que a partir de la reforma electoral de 2014, ahora las elecciones son diferentes. Ahora las hacemos con corresponsabilidad y con coordinación con el Instituto Nacional Electoral. Ya no las hacemos solos. Ellos llevan una gran parte del proceso y nosotros llevamos la otra parte del proceso. Entonces, ese implica una gran coordinación con el INE, que la tenemos y la vamos a mejorar en el siguiente proceso, se los puedo decir. Aquí nos acompaña el nuevo delegado del INE, Josué, bienvenido. Estoy seguro que vamos a trabajar arduamente para Veracruz, para ser un árbitro electoral competente y que en la medida de las posibilidades atienda todas las diferentes expresiones políticas que hay en el Estado. Esos son mis comentarios. Señor secretario, una vez que han agotado las intervenciones de esta mesa, le solicito consulta en votación si se aprueba el proyecto de acuerdo. Mucho gusto, señor presidente. Consulto a las consejeras y consejeros electorales sobre el proyecto de acuerdo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se efectúa en el cómputo de la circunscripción plurinominal la declaración de validez de la elección y la asignación de diputados electos según el principio de representación proporcional en el proceso electoral 2015-2016, con la acotación al que hizo la presidencia de la inclusión, considerando el proyecto de acuerdo correspondiente. Los que estén por la afirmativa, síganse levantando. Es aprobado por unanimidad, señor presidente, el proyecto de acuerdo que ha sido sometido por ese caso. Señor secretario, proceda con el siguiente punto, por favor. Señor presidente, ha sido votado el orden del día de esta sesión. Señoras y señores consejeros electorales, representantes de los partidos políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes su presencia y siendo las 14:45 del día 19 de octubre del año en curso, se levanta la sesión. Con esto concluimos la sesión especial de cómputo y pasamos de inmediato, no hacemos ni receso, y comenzamos la sesión solemne para la entrega de las constancias. Pero quiten todo. Quiten todo.